nuestros radioescuchas una vez más aquí en el programa Para este Tiempo, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la bella airosa, también conocida como la novia de los vientos. Y esto es en razón a que soplan los vientos casi todo el año en la parte noreste de la ciudad y siempre se hace un poquito de frío por acá. Pachuca, estamos a una altitud de unos 2.400 metros. Eso hace que también nuestro clima la mayor parte del año sea templado, tendiendo a frío. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo. Bien, este día comenzamos el programa con un interesante tema. ¿Por qué la gente sufre? O el sufrimiento. Y para ello tenemos a invitados de lujo en esta ocasión, al pastor Eder Porras. Muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias por invitarme, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, pastor. También nos está acompañando una vez más el pastor Jorge Yescas, pastor aquí en la ciudad. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Porfirio, Eder, buenos días. Alfredo, buenos días. Y nuestro coproductor, ¿verdad? Y co-conductor también, el doctor Alfredo Sánchez, está aquí también con nosotros este día. pues buenos días, ya extrañamos esto y extrañamos el tecito que nos prepara la producción, gracias. Este de día, creo que el tema es muy importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. El nombre del programa es Para este Tiempo. Y parece un nombre muy simple, pero analizándolo y metiéndonos más en lo que podemos significar o puede tener significado para nosotros, pues podemos sacar mucho y podemos cortar mucho de ese nombrecito pequeño. Para este tiempo. ¿Para este tiempo de qué? De violencia, para este tiempo de carencias, para este tiempo de pobreza, para este tiempo final, para estos tiempos finales, ¿verdad? Donde vemos que exactamente la aflicción, la angustia, el sufrimiento parece ser que no tiene fin, ¿verdad? Pero entonces tendremos que tener una respuesta nosotros para estos problemas que se van a presentar. Así que pues bueno, yo creo que podemos empezar. Buena manera de introducción. Quisiera recordar cómo el gran transatlántico que se hundió la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 1922, el famoso Titanic. Yo creo que es el hundimiento de ese transatlántico. Nos da 3 lecciones. Número 1, creían que algún día nunca se hundiría, o que creían que algún día no se hundiría ese barco. Lo cierto es que se hundió. Lo segundo es que no estaban preparados para una contingencia mayor. No tenían binoculares, dice la historia, en la cabina, lo cual hubiese sido necesario para no haberse golpeado con aquel iceberg que lo hundió. No había barcos o balsas suficientes para que hubieran podido salvarse más vidas. Tercero, no hicieron caso de los avisos. Dice la historia que 12 veces le dijeron que cambiaran el rumbo porque era una ruta peligrosa y no hicieron caso. En la psicología dicen que el 80% de las personas que están en crisis o en sufrimiento piensan también algo similar. Algunos dicen, a mí nunca me va a pasar eso. Otros no aceptan la realidad y otros a veces no hacen caso de los avisos que a veces previamente hay, porque indiscutiblemente el tema del sufrimiento llega a todos, a ricos, a pobres, y a manera de introducción quiero dejar eso. ¿Cómo ves? Cuando me llegaba acerca de lo que íbamos a hablar, se me venía a la mente acerca de lo que dijo Jesús, ¿no? Dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y es que vivimos en un mundo que, aunque tengamos a Cristo, sin duda, que es una gran ventaja, ¿no? Tengamos a Cristo, nosotros vivimos en un mundo donde no estamos exentos a nada, no estamos exentos a una enfermedad, no estamos exentos a la pérdida de un familiar. Y como decía el pastor hace un momento, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, yo no voy a pasar por ese lugar, dice un dicho mexicano.
no digas que de esa agua no vamos a beber, ¿no? Porque al final terminamos ahí. Pero sin duda yo creo que cuando el Señor Jesús decía, en el mundo tendrás aflicción, la esperanza que a nosotros nos da es confiar, porque yo he vencido. Exacto. Bueno, nosotros podemos empezar a analizar también esto haciendo una reflexión pequeña, ¿no? ¿Será que el sufrimiento es una falla del Creador? ¿O forma parte de la actitud, del trabajo del Señor? ¿O es que falló ahí el Señor? Les pregunto. Bueno, ahí lo dejamos a Jorge. No creo que sea una falla, porque Él no tiene fallas, es perfecto. Claro. Yo creo que es parte y consecuencia del pecado. Es la parte de la muerte. La muerte nos da sufrimiento, se sufre el dolor de la enfermedad, de cualquier circunstancia. La enfermedad nos puede dar la muerte, y la muerte es la paga del pecado. Entonces, en esa parte entenderíamos que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Claro, y todo fue para bien, ¿Verdad? Como lo dice también Eclesiastés. El hombre es el que yo creo que ha ido ganándose estos premios. Porque de alguna manera, a lo mejor la muerte ni hubiera llegado, porque dice Romanos que la muerte se introdujo. Sí. ¿Verdad? Se introdujo, o sea, fue parte de una introducción que se metió dentro de la vida, donde estaba la vida eterna. Adán y Eva vivían, yo creo que muy bien, sin necesidad de taparse, tan solo, porque no había frío, no había pecado, no se veían mal, estaban viviendo en ese tal paraíso perfecto, ¿no? Entonces se fue introduciendo la maldad de tal forma que se hicieron generaciones de perversidad. Leyendo Mateo 17 les dice el Señor, generación incrédula y perversa. ¿Se acuerdan de esa parte? Les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Entonces se introdujo una generación perversa, se hizo. Entonces esa parte del sufrimiento, yo creo que es una consecuencia del pecado del mismo hombre, no creo que sea de Dios. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, esto nos plantea ya entonces una posibilidad real de que el sufrimiento es una realidad en la vida humana, es parte existencialista de la existencia de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que verlo, yo pienso que hay que verlo no solamente de una forma abstracta, ¿no? Forma teórica, sino que en realidad el sufrimiento tiene un rostro, ¿no? O a lo mejor muchos rostros. Sí. Un rostro de dolor, un rostro de una traición, ¿verdad? Los celos, un dolor por la pérdida de alguien o de algo. Vaya, el sufrimiento tiene un rostro, y entonces eso hace que nosotros forme parte de nuestra existencia y sea algo que vivimos, ¿verdad? Y que tenemos que entenderlo de esta forma, ¿no? Un apunte que traigo yo aquí acerca del sufrimiento, y una definición que da un diccionario, dice que es la sensación motivada por cualquier condición que somete al sistema nervioso a un desgaste. Sí, exacto. ¿Verdad? Me gustó esta definición. Dice, el sufrimiento entonces puede ser por cuestiones físicas o emocionales. Exacto, podríamos entonces ver que el sufrimiento, pudiéramos catalogar que el sufrimiento físico, a donde entra el dolor, a donde pudiéramos ver las enfermedades, pero el otro dolor del cual también hablaron, ¿no? Del alma, de las traiciones, las angustias, y los engaños, la muerte, el temor, la frustración, la calumnia también. La calumnia produce mucho dolor, ¿no? Así es, sí. Fíjense que la carta del apóstol Pedro, la primera carta, pues la escribe a gente que está sufriendo, porque está siendo perseguida en aquellos primeros años de la iglesia. Dice que a los expatriados, aquellos que huían, aquellos que eran perseguidos por el imperio dominante, ¿verdad?
Pero Pedro dice que el sufrimiento es temporal. Ujú. ¿Ah? Y que Cristo sufrió también. Claro. Y que los cristianos en cualquier parte del mundo también sufren. Y que no quisiera decirlo, pero que en algún momento también nos va a tocar. Claro. Sí, y que no es solamente un evento aislado, ¿no? Sino yo creo que es parte de la vida. Desde que nacemos empezamos a sufrir, ¿no? Y como dice el pastor, a algún momento nos va a tocar y en toda nuestra vida. Yo lo que noto es que a través de la escritura podemos ver muchas personas, muchos personajes que antes de ser proyectados para su glorioso llamamiento o lo que el Señor hizo con ellos, hubo muchas cosas detrás de eso, ¿no? Y cada una de esas cosas los llevó a una madurez, si podemos llamarlo así, para cada vez enfrentar cosas mayores. Tenemos un Moisés, tenemos un Job, tenemos un José, ¿verdad? Que hace ratito decía el doctor que el sufrimiento tiene muchas caras y si vemos en la vida de José, el sufrimiento se presentó en cada una de esas formas, ¿no? La traición, ¿verdad? La injusticia, que seguramente le ha de haber dolido, que dando todo por el reino, un día injustamente lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que en nuestra vida, en varias etapas de nuestra vida nos llega el sufrimiento. Entonces diríamos que es hasta cierto punto un poco de materia prima para poder alcanzar algunas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Es algo que Dios ha dispuesto para eso, ¿no? Aún la Biblia lo dice. Ajá. Que Dios, voy a leer este texto literalmente, dice que entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Dios es un Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones. Uh-huh. O sea, Él no pagará por lo que nosotros hacemos también. Y nosotros, esa es nuestra paga. Y a veces en esa paga, como lo decía Eder, desde el nacimiento ya sufrimos. La madre sufre, da gritos de dolores, de parto. El niño nace y llora lo primero que hace realmente. Es decir, para poder respirar, tiene que llorar. Y el llorar se considera como una consecuencia del dolor, del sufrimiento. O sea, alguien dijo que el dolor físico lo resiente el cuerpo, pero el alma lo expresa con lágrimas. Entonces esa parte nos hace ser esa unidad de alma y cuerpo en la que va unido. Jesús sufrió la muerte también. Y antes de eso el dolor de haber sido golpeado, maltratado, crucificado, y cargó en sus hombros el pecado del sufrimiento, del dolor. Qué maravilloso tema está tocando Jorge, doctor, el Isaías 53, el sufrimiento. Usted es doctor, ¿verdad? Y quisiera hacerle una pregunta. Dice la Escritura que cuando él estaba en el Getsemaní, dice que corrían sobre él gotas de sangre. ¿Puede llegar el sufrimiento a tal punto que pueden brotar gotas de sangre? Sí, mire, yo creo que se ha hablado mucho de eso. Y si el esfuerzo tan profundo, una angustia tan grande, un clamor, un esfuerzo que hace que a veces te pongas rojo, ¿verdad? De tanto esfuerzo que haces, puede hacer que en un momento dado se rompa algún vasito y pudiera haber cierto sangradito mezclado con el sudor o con las lágrimas, ¿no? Entonces, es muy probable que eso suceda, pero bueno, hablando teóricamente, pues pensemos que está representando un gran dolor, un gran sufrimiento, ¿verdad? Y que yo creo que no he sabido de otro ser humano que haya vivido esa intensidad del Getsemaní. El extremo del sufrimiento, sí. Ahí diríamos físico, sí. Moral. Sí. Yo había leído acerca de personas que iban a ser muertas al otro día, fusiladas o alguna cosa así, y esa noche de su espera se encanecía su pelo, de la noche a la mañana, y sufrían ese dolor de saber que al amanecer iban a ser fusilados.
No, es evidente, tú lo acabas de decir, que es evidente que hay cambios físicos también, y los problemas psicológicos se manifiestan en lo físico. Y pues hay una gran secreción de ácidos gástricos y empieza a sangrar. El estrés hace que un paciente empiece a sangrar del estómago, del recto. Vaya, es una transformación, un sufrimiento que se manifiesta. Lo somatizamos el dolor, pues. Me llama la atención, doctor, lo que usted comentaba acerca de cuando el pastor le hacía la pregunta de si era posible sangrar, ¿verdad? A través del sudor, o bueno, como lo narra la palabra. Y usted dice que no ha conocido un caso, y eso me hace esta mañana reflexionar en lo siguiente, que aún el dolor y el sufrimiento que Jesús padeció antes de morir, ¿verdad? Nos enseña a nosotros que siendo Él nuestro hermano mayor, como dice la Escritura, lo pudo soportar. Nosotros lo podemos hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo. Claro. Tal vez no hemos llegado al grado, y a veces no hay como estar en los zapatos del problema de la persona que lo está pasando, ¿no? Pero tal vez no hemos llegado al grado del sufrimiento que el Señor Jesús llegó a tener, ¿no? Porque no era solamente la carga de morir, sino eran muchas cosas más. Entender a qué vino al mundo. Bueno, yo creo que esto nos deja la enseñanza de que la compra de nosotros pues no fue una ganga, ¿no? Así es. Se compró un precio demasiado caro. Un precio demasiado caro, sí. Y de verdad que pues bueno, si tú no eres más que tu amo, ¿tú qué derecho tienes de morir tranquilamente en tu cama, no? Así es. Yo creo que tienes que seguir los pasos de tu amo, y eso hay que pensarle bien para entrarle. Sin duda. ¿No? Doctor, y lo aprendieron muy bien los primeros cristianos. Yo pienso que de ahí, claro, siempre yo pienso que hay de todo, pero una buena parte de los cristianos del primer siglo entendieron muy bien esa parte de parecerse a su maestro, al punto que la historia narra, ¿verdad? Hay una película, la de Quo Vadis, que tiene un poco de historia de la iglesia de la época del emperador Nerón, de la persecución de la iglesia, cómo los cristianos cuando van al circo romano para que sean tragados por los leones o a veces quemados, están cantando. Esa escena a mí me deja perplejo, que en medio del sufrimiento esa gente estaba cantando porque quería parecerse a su maestro. Sí, Orígenes decía que cuando el alma es libre no se sienten los grillos de las cadenas. Entonces hay que entender esto, ¿no? Creo que estamos buscando, y lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo, darnos libertad. ¿No? ¿Recuerdan al apóstol Pablo y a Silas? Estaban en la cárcel, encadenados de pies y manos, y estaban cantando. Y es algo que parece, como que parece fácil. El mundo se pregunta a veces, ¿por qué cantan cuando están en un velorio? O en un sepelio, ¿verdad? Y algunas gentes piensan que lo hacemos como por gusto, de que murió la persona, pero lo hacemos por gusto porque ya está con Dios, ¿no? O sea, ya está bien, o sea, nos gozamos, porque el gozo, esa es la fortaleza que quita el dolor, lo alivia en ese sentido. Yo les iba a comentar acerca de las personas que saben controlar el sufrimiento. Han oído hablar de faquires o algunas personas así. Vi el otro día un programa en el que un hombre se metió a una tina de agua hirviendo y no le sucedió nada. Y entonces dice el hombre que lo controla con su mente. Yo dije, bueno, la mente lo controlará, pero el cuerpo pues se le va a lastimar. No, salió bien, y hasta pensé que era como un truco ahí de televisión. Pero han oído ustedes hablar de eso, porque entonces en la mente se controla. Y entonces yo uso esta parte para decir lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y de qué manera Cristo soportó todo este dolor y este sufrimiento y lo cargó, sino gozándose también. O sea, sufrió el dolor con gozo. Libre. Me hice acordar lo que dice Santiago: gozaos cuando nos halléis en diversas pruebas. Así es. De hecho, ahí la palabra dice
Dice que él tomó la cruz con sumo gozo, no viendo lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Exacto. Sino lo que vendría después, y el resultado hoy somos nosotros que estamos acá. Y ese gozo es la fuerza. Entonces nosotros cuando nos gozamos, o sea, levantamos una fortaleza, se levanta la fortaleza de caminar, de seguir adelante en medio de cualquier tipo de prueba, ya sea moral, espiritual, o económica. También hay que pensar, hoy la gente está sufriendo mucho los estragos de la economía. Hay gente que a veces nos enteramos de que se mata o mata por dinero, y eso es algo terrible. No sé cómo ves esta situación. Sí, claro, realmente el sufrimiento ya engloba un montón, muchas cosas, ¿no? Que en la actualidad es importante saber que para este tiempo el Señor ha provisto su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que Él es la fuerza. Hablamos del gozo, y la palabra de Dios en el libro de los Salmos dice que el gozo viene a través de su presencia. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, yo recuerdo exactamente una situación muy difícil que tuvimos como familia, mi esposa, mi hijo y yo, donde en algún momento nos amenazaron. Firmaba nunca supe si realmente eran o no eran, ¿no? Pero firmaba un grupo criminal. Y yo me acuerdo que esos momentos fueron muy difíciles para mí. En el momento que lo asimilé fue sufrimiento, porque yo decía, mi familia, la seguridad de mi familia, mi hijo, mi esposa, más que por mi vida, que sí, sin duda entra el temor, ¿verdad? Pero sin duda el único recurso que podemos tomar. Y me recuerda esto Pablo, porque Pablo era un experto en sufrimientos también, ¿no? Cuando estaba, ¿se acuerdan cuando estaba a la deriva en aquel barco? Que dice, sentíamos, la Nueva Traducción Viviente dice, sentíamos que nos moríamos y no tuvimos otra más que tomarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el que nos salvó y nos libró. Y eso fue lo mismo que a nosotros nos queda, ¿no? Me hiciste recordar, Eder, esa parte de Daniel, cuando está en el foso de los leones, y aquellos varones que están en el fuego. O sea, ¿cómo lograron salir de esa situación? Más, de hecho, literalmente, el Daniel capítulo 3, versículo 25, dice, he aquí que veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Claro. En medio del fuego, y lo que tú pasaste, pues ahí está, es Dios justamente, ¿no? Entonces me surgía también esta pregunta para esta mesa y para ustedes. ¿Dios sufre? ¿Sufrirá Dios por algo? ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Digo, el Señor es todo bondad, todo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello, todo lo perfecto, ¿verdad? Sin embargo, como padre, cuando ve que no hay una respuesta de parte de los hijos, nosotros mismos sufrimos. Y Él dice también que Él no quisiera hacernos daño, Él no quisiera maltratarnos, no quisiera usar el látigo. Sin embargo, pues bueno, a veces nosotros lo merecemos. Y bueno, esto forma parte ya, esta respuesta que te voy a dar forma parte ya, pienso yo, de lo que han hecho de la teología del mal. Lo han estudiado mucho, ¿no? Desde Maimónides. Yatensi dice que es Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, el que dice que el mal es la ausencia del bien. Sin embargo, ya desde un tiempo antes, Maimónides decía que el mal, y es un pensamiento judío, que el mal es la ausencia del bien. Sin embargo, yo difiero un poquito. Yo pienso que a veces llega un momento en que el bien se mezcla con el mal. Y no sabes, a veces, que como que la camiseta del bien es la del mal y la del mal es la del bien. Todo depende de la distancia con la que veamos, ¿no? Si tú, yo supe de eso que tú pasó. Y si tú en ese momento hubiéramos platicado, a lo mejor yo te hubiera dicho, ¿sabes qué?
esto es para bendición. Eso que está pasando es porque Dios quiere que tú seas un cristiano maduro, que seas templado, que no seas de cartón, como habemos muchos, ¿verdad? Y entonces todo depende de... Tú lo estás viendo en ese momento corto, porque nosotros, el mal viene y el sufrimiento viene porque no somos como Dios, no somos todo lo bueno, ni todo lo verdadero, ni todo lo bello, ni todo lo perfecto. Él es absoluto y nosotros somos fraccionados, ¿verdad? Nosotros estamos limitados, tenemos límites, y esos límites nos hacen que suframos, ¿verdad? Él no, porque Él es absoluto, ¿verdad? Entiendo que el dolor que Él tiene es como padre, ¿no? Como alguien que sufre por sus hijos. Pero Él es eterno, es infinito. Nosotros sufrimos porque somos limitados, nuestras limitaciones. Entonces, cuando viene una aflicción, obviamente que queremos luego quitarnos del dolor, ¿verdad? Y como bien lo decías, la única ayuda que podemos tener es la esperanza. Ante la aflicción, solamente la esperanza es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Y pues claro, la esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Ese es lo que yo te podría responder. Gracias, doctor. Me acordé justo un evento que pasé ayer con mi hijo. Estábamos llegué yo de hacer algunas cosas del trabajo y yo le compré un detallito muy chiquitito, ¿no? Y llego y le digo, mira, te traje una sorpresa, pero no había hecho algunas cosas bien. Entonces le dije, pero hasta que hagas esto, te lo voy a dar. Y entonces me dijo, ya sé, es un disco, no le tomó la importancia. Entonces, por un lado, sufrí yo porque dije, híjole, ¿en qué momento ya no le importan los detallitos, no? Pero llegué y le di la enseñanza y le dije, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tú te emocionabas hasta con una paleta, con esto y con el otro. A lo mejor te he hecho un daño, bueno, para no hacerlo tan largo, le dije, no te lo voy a dar hasta que tu actitud cambie. Cuando le dije eso, comenzó a sufrir y a sufrir y a sufrir. Y no solo él comenzó a sufrir. Yo como papá comencé a sufrir y me daban ganas de darle ese regalito que le había traído, ¿no? Y yo creo que el papel de Dios muchas veces es así, ¿no? Él quiere, dice Jeremías 29, quiere todo el bien para nosotros. Así es. El fin que nosotros esperamos, eso lo quiere. Pero Él sufre muchas veces cuando nosotros, aunque Él lo quiera, perdón, nosotros no queremos. De hecho, Jeremías dice que Él sufre por causa de la maldad y de nuestras abominaciones. Entonces, no sé, la gente que nos esté escuchando, yo le invitaría a que dejen de hacer sufrir a Dios, porque se están haciendo hacer sufrir a ellos mismos en medio de nuestras abominaciones, de nuestras maldades, y esto provoca un sufrimiento en el corazón de Dios. Justo cuando les decía yo de las lágrimas, vemos a Jesús llorando en la tumba de Lázaro, pero no es por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad de ellos. Claro. Bueno. Ok. Bueno, y eso también nos habla, perdón, Porfirio, eso también nos habla de que el sufrimiento tiene un rostro también redentor. Puede tener una esencia de redentora, ¿no? De buscar al Señor y de redimirnos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sería la parte de poder buscar. O sea, no decir pare de sufrir, claro. sino decir para sufrir, pero con Dios en nosotros. Sí. Una manera de conclusión en un minuto, una conclusión sobre este tema, Eder. Nos ha dado mucho gusto de antemano, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, pastor. Solamente añadir que cada vez que a nuestra vida llega un sufrimiento y lo sabemos canalizar, ¿cómo canalizar? No en nuestras fuerzas, sino en Dios. Siempre, como decía el doctor, hacia el caso que me pasó a mí, ¿verdad? Siempre nos va a llevar de más a más. De la mano del Señor vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Así sea. Una conclusión, Jorge, para este programa. Pues si tú que nos escuchas estás en algún momento difícil, emocional, espiritual, físico, pues lo único que te puedo decir es que Jesucristo es la respuesta. Exacto. Y que puedes tomar tu sufrimiento al lado de Él y ligera será tu carga. Y que Dios te bendiga. Bueno, yo lo que podría decir a manera de conclusión es que lo que dice la palabra de Dios es que la aflicción cuando viene de parte de Dios es para vida y la aflicción que produce el mundo es para muerte. Así es. Pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias a Eder, gracias
Jorge, al doctor Sánchez, muchas gracias. Y les recordamos con este tema, ¿verdad?, del sufrimiento, que habrá una segunda parte. Yo daré la conclusión con las palabras que dijo Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y qué bueno que puedan recibir consolación de parte de Él. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a donde quiera que nos escuchen.